Muy bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Emilia Valenzuela. El día de hoy vamos a exponer un capítulo del libro La logística de la cladística. Este capítulo es la clasificación filogenética. El libro es de Morrón del 2016 para la clase de sistemática y taxonomía. Muy bien. Vamos a empezar primeramente hablando sobre qué es la clasificación biológica. Vamos a mencionar que es la organización de los taxones estudiados en un sistema internacional, un sistema nomenclatural jerárquico. En la sistemática filogenética, los distintos grupos reconocidos en una clasificación deben reflejar las relaciones genealógicas, es decir, las relaciones monofiléticas, donde se recibe la información sobre las características de los organismos. Vamos a empezar con una de las jerarquías, pues la más común y la que utilizamos actualmente, que es la jerarquía linneana. Carlos Linneo, que fue quien desarrolló un sistema nomenclatural de acuerdo en el cual se denominan a los taxones con rangos o categorías que reflejan su nivel jerárquico relativo. Estos son los que conocemos pues actualmente: el reino, el filum o división en botánica, clase, orden, familia, género y especie. En algunos casos es necesario reconocer a más grupos, es decir, estas categorías se les pueden agregar prefijos para pues mencionar a qué están mencionándose, ¿no? Aquí tengo un pequeño ejemplo de algunos prefijos que se utilizan. Para división se utiliza fita, para subdivisión fitina, para clase fisace, para subclase ficide, para orden ales, para suborden ineae o inae, para familia es ace, subfamilia oide, tribu e y subtribu ine. Esto se hace para poder reconocer mayormente de qué estamos hablando cuando hablamos o mencionamos algún taxón. Para no tener confusión, pues es mejor pues relacionarse con este tipo de prefijos que pueden variar entre, ya si hablamos, digamos, botánica o si hablamos de zoología, tienen distintos prefijos. Algunas alternativas que se han propuesto a la jerarquía linneana ha sido uno de ellos el de Henning en 1968, que nos menciona que se puede asignar un prefijo numérico a cada taxón que detone su posición filogenética relativa. Es decir, en el lado izquierdo, en esta parte de aquí, nos menciona un ejemplo de cómo se podría asignar este prefijo numérico a cada taxón. Pues normalmente pues 1, 1.1 y ya si hablamos de otro taxón 1.2, 1.2.1, es decir, pues muy sencillo, ¿no? Simplemente que pues esto es difícil de memorizar y en algunos casos puede llegar a ser excesivamente extensos. Como podemos ver, aún no acabamos nuestra clasificación y ya está bastante extensa, ¿no? Número 2 tenemos a Loptrum en 1977, que sugiere una modificación de Henning, acortando los prefijos, pues para que no sean tan largos, tan extensos, mediante su conversión a códigos binarios, sumándolos como unos, es decir, pues algo así, como en la parte de abajo. Pero pues esto también puede resultar un poco tedioso y difícil de memorizar. Y para el número 3 de las alternativas de la jerarquía linneana, tenemos a Papavero y a Llorente en 1993, y este se caracteriza porque la clasificación coincide con la hipótesis filogenética, ya que se nominan a las especies terminales y a sus ancestros. Puede que tengan ventajas este tipo de alternativas, pero pues la jerarquía linneana sigue siendo hoy en día el sistema más empleado. Muy bien, vamos a hablar de este tipo de convenciones. Para construir una nueva clasificación o modificar una preexistente, es necesario o conveniente emplear un mínimo posible de categorías, o es decir, a menos que se trate de las 7 categorías antes ya mencionadas que fueron las propuestas por Linneo. Es decir, para que una clasificación fonética deba tener un mínimamente redundante y novedosa con la máxima información, entonces se proponen estas convenciones para poder reflejar los análisis cladísticos en una clasificación. El número 1 tenemos a la subordinación.
va a consistir en nominar a todos los grupos monofiléticos, asignando a cada uno de ellos la misma categoría de su grupo hermano. Aquí, pues de nuestro lado izquierdo, tenemos nuestro cladograma que representa las relaciones de los 5 géneros hipotéticos, mencionando género A, género B, C, D y E. En ejemplo es, si se clasifican 5 géneros pertenecientes a una misma familia, digamos que esta es una misma familia, aplicando el principio de subordinación, obtenemos pues esta clasificación, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo utilizar la secuenciación, que es otro de las convenciones que se utilizan? Se va a utilizar cuando nuestro cladograma no está simétrico. Es decir, pues vemos irregularidades en ellos, no es como una estructura consecuente como esta. Esto se debe a que cuando el cladograma no es totalmente simétrico, se aplica el principio de secuenciación, en el cual se da a los diferentes grupos la misma categoría y se enlista según el orden filogenético. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, tal vez no de un cladograma, pero sí de una pequeña jerarquía en donde pues hablamos de una familia. Este es el ejemplo de la familia E. Y pues aquí están todos los géneros que vamos a tratar. Muy bien, ¿y cuáles van a ser las ventajas de este tipo de convención? Vamos a tener que solo se necesitan a las categorías de una familia y género y minimiza los cambios al convertir una clasificación tradicional en una filogenética. Muy bien. Aquí nos menciona un caso en el que se pueden combinar ambas convenciones, es decir, por ejemplo, para clasificar 7 géneros de una familia, incluidos los de los 2 clados principales, aquí los tenemos, se pueden aplicar el principio de subordinación para nominar a los 2 clados y luego, aquí están los 2 clados, principio de subordinación para los 2 clados, y para secuenciar los géneros tenemos dentro de ellos a cada uno de ellos. Es muy sencillo, muy fácil de explicar. Aquí tenemos escrito cómo se fue escrito. Es una familia completa en el cual van a ser 2 clados, la subfamilia Ainae y la subfamilia, en donde se agregan los géneros pertenecientes a cada uno de unos. Y pues aquí menciona el cladograma representando los 7 géneros hipotéticos. Muy bien, vamos a mencionar otro tema. Si se llega a tener politomías en un cladograma que vamos a construir, se les puede dar a los taxones involucrados la misma categoría y emplear el término sedis mutabis, que es para leer el orden de los taxones enlistados y pues mencionar que puede ser cambiado. Es decir, en ocasiones pueden tener politomías en los cladogramas, ya sea por razones ontológicas, que se debe a una especie de especiación múltiple, o metodológicas, es decir, la posibilidad de resolver un cladograma completamente dicotómico como los antes mencionados. Entonces, esto se emplea, sedis mutabilis se refiere a posición cambiante proveniente del latín, y pues como mencioné antes, es para señalar acciones listados y pues que estos pueden ser intercambiados. Es tan sencillo como pues aquí tenemos nuestra jerarquía, agregar cuál va a ser la división, se agrega sedis mutabilis pues para indicar puede ser este cambio de posición. Tenemos por el lado contrario a insertae sedis, proveniente del latín, que significa desconocida. Se va a emplear para reflejar a las relaciones conocidas de uno o más taxones de cierta categoría con relación a un taxón de una categoría superior. Un ejemplo es, se puede mostrar que la familia que tenemos aquí posee una posición incierta dentro de la división que tenemos, es decir, esta división, Alocostomi, y la incierta pues sería esta Seminoptodie. Y pues es tan como poner la frase o la palabra, ¿no? Para indicar que tenemos esto de manera desconocida. Tenemos aquí también otro tema que es cómo tratamos los fósiles o cómo los ¿no? La clasificación de estos organismos fósiles
es un problema ya que pues son incompletos, ¿no? En comparación a taxones que tenemos actualmente o que pueden presentar taxones ancestrales de los con los que pues están siendo clasificados. Su incorporación a una clasificación lineana puede hacer que demos nombres numerosos taxones con pocas especies. Entonces aquí Willey en 1981 propuso el nombre Playson para denominar los taxones fósiles, los cuales pueden subordinarse o secuenciarse, como mencionamos anteriormente, cuando se combina con taxones recientes, ¿no? Aquí tenemos un supercorte y un pequeño ejemplo de cómo se puede organizar, ¿no?, esta clasificación. Luego tenemos cómo organizamos o clasificamos a las especies de origen híbrido. Estas son muy comunes en plantas y pues no son tan frecuentes en animales, pero aún así muy importantes. En un sistema de nomenclatural se debe de ser capaz de nombrar este tipo de especies de manera pues no ambigua, lo que pues nos lleva a esto, cómo mencionar, indicar a las especies de origen híbrido los nombres de las especies parentales entre paréntesis, sin que su secuencia tenga connotación alguna con la de los taxones siguientes sin origen híbrido. Y en nuestro cladograma se vería de esta forma, en la que tenemos nuestros dos taxones de origen híbrido y pues no debe de tener ninguna connotación con las siguientes, ¿no? Nuestra figura menciona cladograma representando las relaciones de las 6 especies y en la que la especie B surgió de una hibridación de la especie A y C, en la cual puede quedar muy claro y que es de relevancia que en nuestro cladograma, si tenemos especies de origen híbrido, se puedan representar de manera gráfica sin tenga connotación con algún otro taxón, ¿no? Estas serían mis referencias bibliográficas sacadas de este libro y del capítulo. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.